Azazel estaba muy preocupado cuando encontró a su hija, Bali, y a su ahijado, Issei, tirados en el suelo que no estaba muy lejos del santuario de Barakiel y Shuri. Issei. Bali. Azazel fue a su lado mientras se arrodillaba junto a Bali y comenzó la curación de emergencia en ella primero, ya que ella era la más herida en comparación con Issei. Akeno. Barakiel corrió hacia su hija mientras comenzaba a curarla. Shuri había logrado aprender un poco de magia de Reiko para poder curar a Issei, que había sufrido efectos dañinos menores. Azazel no había perdido el tiempo en llamar a Shemaza y otros ángeles caídos. Después de aparecer casi instantáneamente, varios ángeles caídos llevaron a todos al Instituto Grigori para brindarles atención médica. Bali había sufrido una gran herida punzante cerca de su corazón, pero, afortunadamente, Grigori pudo curar todo el daño después de largas horas de magia y medicina. Lo mismo ocurrió con Akeno, quien resultó un poco menos herida debido a que se movió más rápidamente para alejarse del peligro. La resistencia de Issei estaba completamente agotada. Su cuerpo había sufrido un estrés severo debido a la inesperada transformación en balance breaker. Si bien no sufrió heridas mortales, estuvo postrado en cama por un tiempo y un fenómeno estaba ocurriendo dentro de su mente. Drive. Azazel había entrado corriendo a la habitación de Issei después de que le aseguraran que Akeno y Bali se curarían. El ángel caído sabía que Drai era una entidad separada dentro del niño y sabía que obtendría respuestas de él. ¿Qué pasó ahí afuera? Azazel miró el brazo izquierdo de Issei. Un familiar círculo de luz verde apareció en su mano y la voz del dragón galés hizo eco. Los tres niños simplemente estaban jugando hasta que, de alguna manera, un demonio callejero apareció de la nada y los atacó. Tenía 6 alas. No sé cuáles eran sus intenciones. Corrió después de que Issei logró volarle el brazo izquierdo después de ir en balance breaker. Drake contó siniestramente los eventos, causando que Azazel se sorprendiera. 6 alas. Barakiel y yo deberíamos haber podido sentirlo entonces. Y ahora el balance breaker desbloqueado de Issei. Azazel solo podía imaginar la gigantesca cantidad de estrés a la que se había visto obligado Issei en un intento de proteger a Valir y Akeno. Eso no es todo. Ese diablo callejero estaba obviamente insatisfecho con el tratado de paz de las facciones, así como con el hecho de que Valir, Akeno e Issei se llevaban bien. Podría haber sido alguien de la facción del viejo Satán. Drake no me gusta, pero no había ninguna pista sobre quién estaba causando tales eventos. Un diablo pícaro que aparecía de la nada sin que nadie se diera cuenta era un problema enorme, especialmente porque tenía 6 alas. Maldita sea. Fui tan descuidado. Azazel se sintió tan frustrado consigo mismo que golpeó una pared. Un fuerte crujido resonó y no se sabía si era la mano de Azazel o si eran los azulejos de la pared. Azazel se había dado cuenta de que casi no había cumplido su promesa a Ryuken y Reiko. Avergonzado de que si hubiera llegado un segundo demasiado tarde, Akeno, Issei y Bali habrían estado muertos. De repente sintió una mano sobre su hombro. Azazel se dio vuelta y vio a uno de sus mejores amigos. Barakiel, dándole una mirada reconfortante. No es tu culpa, Azazel. Si lo que dijo Drai es cierto, entonces alguien de nuestro nivel o al menos superior debe haber estado detrás de todo esto. Eso explicaría por qué no sentimos nada porque alguien nos eludió. Afortunadamente, vimos el aura de Issei-kun desde la distancia. Agradezcamos que llegamos allí a tiempo. Barakiel y Shuri acababan de regresar de revisar a Akeno, quien se encontraba en condición estable. La herida en su pecho sanaría lentamente, pero en unas semanas podría regresar a casa. Tienes razón. Al menos los niños están a salvo. Ustedes dos deben estar cansados. Haré que alguien traiga algo de comida a su habitación. Debo encargarme del protocolo habitual en su casa. Azazel se alejó sin decirle una palabra más. Desde que adoptó a Bali, ha cambiado mucho. Shuri señaló. Probablemente las responsabilidades de ser padre. Él estará bien. Nosotros estaremos bien. Barakiel le frotó suavemente el hombro. Como había prometido, había pasado un mes y Akeno estaba nuevamente en buenas condiciones. No queriendo mantenerla en un lugar desconocido, Barakiel y Shuri la llevaron a su santuario, aunque llevaron un medicamento que ayudaría a Akeno a recuperar su resistencia. Desafortunadamente, Bali todavía estaba confinada a su cama ya que había sufrido las peores heridas.
Le tomaría algún tiempo sanar porque, extrañamente, pequeños fragmentos de luz sagrada habían sido imbuidos en el ataque que la golpeó, causando que algunos trozos de veneno la atravesaran. Azazel no entendía cómo se suponía que un demonio podía manejar la luz. Era la antítesis de los demonios. O el atacante no era realmente un demonio o alguien había alterado su fisiología. Aún así, esa era la menor de las preocupaciones de Azazel. Issei había caído en coma. Yo tampoco entiendo lo que está pasando. Issei solo debería estar sufriendo una pérdida de resistencia y magia. Debería haber estado en mejor estado que las otras chicas. He estado tratando de entrar en su mente, pero hay algo me detiene. Es como si algo me estuviera bloqueando de él. Creo que los antiguos poseedores del Bostgear lo están manipulando, de alguna manera. La voz de Drake era siniestra y bastante temerosa. Temía por la vida del niño. Ninguna medicina o magia pudo despertar a Issei, lo que no causó más que frustración a Azazel. En lo profundo de la mente de Issei había un caos total. Issei no podía ver nada más que oscuridad. Muros de sombras rojas y negras volaron a su alrededor y debilitaron y asustaron su espíritu. ¿Dónde está esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Issei miró a su alrededor y no vio nada más que esferas brillantes de color rojo y verde dando vueltas a su alrededor. Las voces resonaron desde los orbes flotantes. Parecían hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Odio. Fallaste. Esas chicas murieron. Dominación. No pudiste salvar a tus padres. No pudiste salvar a esos amigos. Las voces continuaron haciendo eco y le dijeron palabras de veneno, clavándole cuchillos en el corazón en un intento de romperlo. Issei sabía que era más fuerte que esto, pero algo lo estaba debilitando. ¿Fue miedo? ¿Duda? ¿Enojo? Issei no entendía nada de lo que estaba pasando. Su mente estaba tan desorientada que no podía pensar con claridad. En su mente aparecieron imágenes de los acontecimientos más recientes, momentos particularmente dolorosos de su pasado. No. Hice lo mejor que pude. Traté de protegerlos. ¿A qué no? Vali. Tío Azazel. Tía Shuri. Tío Barakiel. Issei gritó los nombres de las personas que conocía en un intento de llamar por ayuda. Estaba muy asustado, sin saber qué hacer. Las palabras y voces que lo rodeaban parecían debilitar su mente minuto a minuto, aterrorizando al niño de 9 años hasta dejarlo sin sentido. Sin embargo, a pesar de sus intentos de mantener la calma para poder racionalizar, Issei sintió algo oscuro en él. Sintió desesperación y miedo. Tenía miedo de no haber podido proteger a Akeno y Bali y eso provocó que la agonía estallara en él. Recordó los cuerpos sin vida de Akeno y Bali tan pronto como el pensamiento entró en su mente. Así es. Debido a tu debilidad, esas chicas que tanto te importaban están muertas. Una voz oscura y desconocida resonó en el oído de Issei. Esta voz sonaba diferente al resto. No estaba enojado. Era tranquilo y siniestro, pero gentil. Los ojos de Issei se abrieron cuando cayó en la desesperación. Así es, cierto, Akeno y Bali nos movían. Perdieron tanta sangre, no pude protegerlos. El discurso de Issei comenzó a volverse más lento, más débil. Si no quieres que esto vuelva a suceder, utiliza Juggernaut Drive. Esta frase llamó la atención de Issei. Juggernaut Drive. Eso suena fuerte. Issei pareció caer en trance, habiendo perdido fácilmente la batalla de voluntades en su estado confuso y vulnerable. Así es. Conoces las palabras. Eres el emperador dragón rojo, el dragón de la dominación. Continúa. Canta. La suave voz animó a Issei cuando el niño se levantó y comenzó a hablar. En ese momento, Drake sintió lo que estaba sucediendo dentro de la conciencia de Issei, habiendo finalmente logrado comunicarse con él. Si bien no podía interferir y detener las voces de los emperadores dragón rojo del pasado, Drake aún podía advertir a Azazel. Azazel. Evacue a todos de este lugar. El Juggernaut Drive se acerca. No puedo detenerlo. Gritó Drake, haciendo que Azazel saltara. Si bien tenía preguntas que hacer, Azazel conocía el Juggernaut Drive y, por lo tanto, no perdió el tiempo en evacuar el Instituto Grigori. Todos. Este es Azazel. Evacúen la estructura inmediatamente. No hagan preguntas ni se detengan por nada. Solo corran y escapen. Azazel inmediatamente sacó la lanza del dragón caída y se puso en guardia.
No iba a abandonar a Issei, incluso si tuviera que darle algo de sentido común. Afortunadamente, Azazel sería lo suficientemente fuerte como para contener a Issei por un tiempo, pero necesitaría ayuda para evitar hacerle daño. Shemazai no estaba cerca del instituto, mientras que Kokabiel estaba en su propia misión en otro lugar. Solo había otra persona en quien confiaba lo suficiente como para ayudarlo. Creando un círculo mágico en su mano, contactó a Barakiel. En el mundo humano, Akeno fue completamente curada, dada la gracia del destino, pudo moverse pero no estaba en condiciones de salir de casa. Justo en la mañana, a las 7 am, Barakiel se sobresaltó por la repentina aparición del rostro de Azazel a través de un círculo mágico. «Azazel», exclamó Barakiel. Azazel nunca lo contactó tan temprano a menos que estuviera pasando algo serio. Barakiel. No hay tiempo para explicar. Algo va mal con Issei. Necesito que vengas al instituto y me ayudes. Es Issei. La urgencia y la voz tensa de Azazel fueron suficientes para demostrarle al ángel caído del rayo sagrado que esto no era una artimaña. Solo un padre podría transmitir tanto miedo. Comprendido. Barakiel no dudó en acudir en ayuda de su amigo. Sin embargo, antes de irse, Shuri lo atrapó. ¿Hay algo mal? Los instintos de Shuri se activaron y supo que algo terrible era inminente. Podía sentir desde su corazón que iba a suceder una tragedia. Sí. Se trata de Issei. Algo salió mal. Tengo que irme. Barakiel habló con urgencia. Moviéndose lo más rápido posible, Shuri corrió hacia adelante y se lanzó a los brazos de su marido. Por favor, ayuda a Issei y asegúrate de tener cuidado y volver a casa sano y salvo. Shuri habló suavemente mientras besaba a su marido en los labios. No sabían por qué, pero ese día se sintieron más apasionados. Al recordar esto, Barakiel se fue con una sonrisa. Definitivamente volveré a casa. Barakiel desapareció en el destello de un círculo mágico. Segundos después, Akeno se había levantado de su sueño, habiendo escuchado a sus padres moverse y hablar desde la puerta abierta de su habitación. Mamá. ¿Dónde está papá? Akeno se frotó los ojos mientras Shuri se acercaba a su hija. La tomó en brazos y la guió hasta la cama. Akeno no estaba segura de por qué, pero su madre parecía muy preocupada, algo poco común. Al llegar a Grigori y correr hacia donde estaba Azazel, a Barakiel se le erizó el cabello mientras se acercaba a la habitación de Issei. No había sentido una sensación como esta desde la Gran Guerra. Barakiel, tú y yo vamos a tener un día largo. Issei de alguna manera ha caído en trance y está a punto de entrar en Juggernaut Drive. No sé si mi llamada de ayuda llegará a tiempo, pero realmente espero. Que no pase nada peor. Azazel oró a su difunto padre y esperó que cualquier bien que existiera en el mundo salvaría a su ahijado. Issei, que estaba de pie en su cama, estaba siendo eclipsado por un aura de color rojo oscuro, sin nada visible a su alrededor, excepto sus ojos, que eran de un verde brillante. Siniestramente, orbes de luz verdes comenzaron a materializarse y flotar en el aire. Las voces del fallecido emperador dragón rojo, que había sido consumido por Juggernaut Drive, comenzaron a hablar en conjunto con las de Issei, como si se hubieran convertido en un coro de su canto malicioso. Rumbling instrumental. Reproducir canción. Yo, que estoy a punto de despertar. Empezó. Parece que va a empezar. La forma de Issei cambió a la de su Scalemail, aunque parecía más puntiaguda en apariencia. Soy el dragón que ha robado los principios de dominación de Dios. Siempre fue así, pase lo que pase. Eso no está bien, siempre fue así. La cabeza del emperador dragón rojo sobresalió y su cuello se convirtió en el de un dragón. A su casco le crecieron mandíbulas y colmillos, y se le escapó un profundo grudido. Me río del infinito y me lamento del sueño. El que el mundo busca. El que el mundo rechaza. Los brazos y piernas de la armadura se extendieron y se convirtieron en garras. Las partes superiores de los guanteletes del Boostedgear se estiraron y desarrollaron púas a medida que el área del pecho del macho de escamas se había convertido en un grupo de armadura cerrada. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Siempre fue poder. Siempre fue amor. Alas que no tenían cuero pero que estaban incrustadas con joyas, brotaban de la parte posterior de la armadura y se agrandaban con cada segundo. Todos ustedes eligen la destrucción sin importar cuántas veces. La voz de Drake retumbó, enfurecida por el ciclo inútil que los anfitriones anteriores siempre fomentaban.
Y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Una larga cola salió disparada alrededor de la parte baja de la espalda de Issei, dándole la última parte de la transformación que lo convertiría en un dragón. Juggernaut Drive. La voz de Issei se unió a la de todos los que le habían hablado en su mente, provocando que una gigantesca ráfaga de energía estallara alrededor de él. Toda la habitación quedó destruida, dejando cráteres y agujeros por todas partes. Obligados a retroceder por la inmensa presión, Azazel y Barakiel se tomaron unos segundos para recuperar la compostura, pero tan pronto como recuperaron el equilibrio, el emperador dragón rojo dirigió su atención hacia ellos. Al abrir la boca, se disparó un rayo de energía roja. El rayo era colosal y los habría consumido a los dos si no se hubieran apartado del camino. Los dos ángeles caídos notaron que el rayo no era tan fuerte como debería haber sido, tal vez debido a la corta edad de Issei. No querían atacar, solo proteger hasta que llegara la supuesta ayuda de Azazel, pero no sabían cuánto tiempo tomaría eso. Issei. Despierta. Recuerda las lecciones de tu padre. Nunca cedas ante tu ira. Lo que Azazel no sabía era que Issei estaba enfurecido, estaba desesperado. Desesperación absoluta y desgarradora. Ya no podía oír a nadie. Volando del suelo, Issei desapareció de la vista a una velocidad cegadora y reapareció detrás de Barakiel, quien había sentido la presencia maliciosa del dragón. Girándose, Barakiel instintivamente cubrió su brazo con un rayo y le dio un revés en la cara al emperador dragón rojo, enviándolo a volar unos metros hacia atrás, pero eso no hizo mucho para mantenerlo abajo. Barakiel. No deberíamos atacar. Azazel quería evitar provocar que el dragón usara aún más fuerza vital de Issei, lo que arruinaría a su ahijado. Lo sé. Pero si no contraatacamos, moriremos. Barakiel no quería lastimar a Issei, pero recordó su promesa a Shuri y eso fue algo que se negó a romper. Con una expresión de dolor, a Azazel le brotaron sus alas y voló en el aire. No quería que nadie quedara atrapado en la batalla, así que tuvo que llevar el asunto al aire. De repente, el Juggernaut dio un paso adelante y la armadura de su pecho se abrió. Se reveló que un gran orbe esmeralda estaba incrustado en el área del cofre y parecía como si estuviera a punto de ser disparado. Impulso. 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 El Boosted Gear resonó mientras un poder masivo se acumulaba dentro del gran orbe verde en la cavidad torácica del dragón. Azazel y Barakiel sintieron un miedo terrible ante el mero y siniestro brillo del orbe. Sin perder el tiempo tratando de salir de la trayectoria del dragón, Azazel sabía que si este ataque lo golpeaba, se arrepentiría. Sin Rumbling instrumental. Fin de la canción. De repente, una voz gritó. Dividir. 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 La voz de Albion hizo eco. La luz del orbe desapareció lentamente a medida que su ataque se debilitaba. Una corriente de energía verde estalló en el cielo e iluminó las inmediaciones con luz, un mero testimonio del tamaño y la fuerza de este ataque. Azazel miró de dónde había venido el sonido y vio a Bali, flotando en el aire. Bali. ¿Qué estás haciendo? Fuera de aquí. Azazel ahora estaba entrando en pánico. No solo su ahijado estaba muriendo, sino que su hija estaba ahora en el camino de la muerte. Bali. No tienes balance breaker. Solo te lastimarás si te quedas aquí. Barakiel corrió frente a ella para protegerla de una explosión de energía que había sido disparada en su dirección. Issei. No me reconoces. Bali lo llamó. Por un mero momento, la forma dragón del niño se retorció ante las palabras de Bali, pero reanudó su rugido. Bali. Issei no nos reconoce en absoluto, ahora mismo. Azazel le advirtió, causando que Bali sintiera dolor en su corazón. ¿Qué iba a hacer ella? Albion, ¿qué está pasando? Bali le preguntó a su compañero dragón. Está en Juggernaut Drive. Recuerdo haberte contado todo sobre eso, pero supongo que esta es la primera vez que lo has visto en persona, respondió Albion sombríamente. Los ojos de Bali se abrieron por la sorpresa y el horror. Entonces, ¿eso significa que Issei va a morir si se queda así? La voz de Bali tembló. A ella no le gustaba pensar en esa idea. No quería perder a una de las pocas personas que le habían dado sentido a su vida. Sí. Tienes que darte prisa, Bali. Si vamos a ayudar a salvarlo, tenemos que hacerlo rápido. Albion sintió que era el momento adecuado para lo que estaban a punto de hacer y ahora estaba instando a su anfitrión a actuar.
Gundam 00 Ost, 00 Riser. Reproducir canción. Tienes razón, Albion. Necesito ser más fuerte. No dejaré que nadie muera. Valí reforzó la emoción en su corazón y declaró su deseo al mundo. Una excelente convicción. Es hora de mostrarle al mundo lo mucho que lo dices en serio. Albion habló mientras una enorme aura azul brotaba de Valí. Rotura de equilibrio. División divina. Correo de escala. Valí proclamó mientras una armadura de dragón blanco se materializaba a su alrededor. Dragón desaparecido. Balance Breaker. La voz de Albion resonó a través del paisaje, atrayendo la atención del emperador dragón rojo Juggernaut, así como la de Azazel y Barakiel. Cerrando la distancia entre ellos en un instante, Valí asestó un poderoso golpe que transfirió su poderosa emoción a Issei, dándole un poco de sentido común. Tambaleándose hacia atrás, se demostró que el Juggernaut Drive de Issei estaba incompleto y estaba funcionando muy por debajo de lo que realmente podía hacer. Dividir. 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 Con cada palabra, grandes porciones de la fuerza de Issei fueron tomadas y transferidas a Valí, quien rápidamente ventiló cualquier fuerza que no podía manejar con seguridad. Vuelve a tus sentidos, Issei. Valí vertió toda su energía en un enorme orbe de magia que atacó a Issei y lo envió volando varios kilómetros. Respirando y jadeando por el cansancio, Valí se sintió mareada y sus músculos parecían como si hubieran sido prendidos en llamas. Su armadura se agrietó y partes de ella se hicieron añicos y se dispersaron. Siendo esta la primera vez que usaba Balance Breaker, solo podía usarlo por un tiempo limitado. Dirigiéndose lentamente hacia Issei, Valí se detuvo y vio su cuerpo de dragón luchando consigo mismo con frustración, como si estuviera luchando contra sí mismo. Gundam 00 Ost, 00 Riser. Fin de la canción. Entonces, de la nada, una luz brillante y magnífica brilló desde el cielo cuando apareció un círculo mágico. Materializándose a partir de él, fueron 4 seres. Cada uno tenía 12 alas de plumas blancas y uno de ellos lucía un par de alas doradas. Tuvimos suerte. Azazel esperaba que actuaran rápidamente antes de que las cosas llegaran a un punto sin retorno. Los 4 serafines. Barakiel quedó atónito cuando se reveló que la ayuda que Azazel había pedido era, de hecho, la ayuda de los ángeles. Ahora, Gabriel. El ángel de 12 alas doradas exclamó con suma desesperación. Uno de los serafines descendió frente a Issei ante esa orden. Tenía el pelo largo y rubio dorado y ojos verdes. Tenía un cuerpo increíblemente hermoso y llevaba un vestido blanco con bandas doradas en brazos y piernas. Gabriel cerró los ojos y empezó a cantar. Su voz era gentil y suave. El calor incluso irradió por toda la tierra cuando la letra de su canción llegó a los oídos de Issei, calmándolo mientras su subconsciente reaccionaba al sonido de la voz del serafín. Dentro de la mente de Issei, había estado cubierto por los susurros y la oscuridad de los emperadores dragón rojo del pasado. Durante lo que parecieron días en su cabeza, la mente de Issei cayó cada vez más en la desesperación, prolongando su estancia en Juggernaut Drive. Llorando y gimiendo para sí mismo mientras se lamentaba por las falsas mentiras de la muerte de sus amigos, el espíritu de Issei se había unido tanto a la oscuridad que había llegado al punto de que casi sería consumido por ella. De repente, la luz brotó de la cúpula de sombras que había cubierto a Issei. Los rayos sagrados se asomaron y llamaron la atención de Issei. Levantando una mano para protegerse, Issei miró y vio una mano. Se veía tan cálido y acogedor que Issei sintió ganas de acercarse y tomarlo. No. No tomes esa mano. La esperanza no es el camino del emperador dragón rojo. La destrucción es nuestro camino. Tu camino. Mantente alejado de la luz. Te debilitará. Issei pareció empezar a perder el foco en las palabras de los fantasmas que lo cubrían y se centró en el resplandor que llegaba a él. Toma mi mano. Lo prometo, todo está bien. Estarás bien. Una voz femenina y feliz gritó. Issei se sintió tan inclinado a tomarlo cuando vio una pequeña visión o tal vez una alucinación. Parecía como si Issei sintiera 2 manos empujándolo hacia la luz. Mirando detrás de él, Issei vio los fantasmas de sus padres, sonriéndole e indicándole que siguiera adelante. Cuando los fantasmas de los poseedores muertos de Boosted Gears movieron para intentar atrapar al anfitrión actual de Dread, fueron bloqueados por ondas de luz que emanaban de los espíritus de Reiko y Ryuken.
No tendrás a nuestro hijo. Ryuken adoptó su forma de dragón y pisoteó el suelo, con su esposa sobre su espalda. Una gran onda de luz disipó la oscuridad del pasado cuando Issei tomó la mano que había venido por él. Fue arrastrado cada vez más alto desde el espacio en blanco que era su conciencia hasta que sintió que su visión se volvía blanca. En el mundo real y sólido, la enloquecida armadura del emperador dragón rojo se transformó lentamente de nuevo en el estado normal del balance breaker del emperador dragón rojo, y finalmente se purgó, dejando caer a Issei inconsciente, pero fue atrapado por Gabriel, quien lo llevó hasta Azazel. Gracias, muchas gracias. Azazel lloró al sentir que Issei todavía estaba vivo. Después de mucho esfuerzo por salir de la oscuridad que lo había tragado, Drake finalmente pudo volver a hablar. Gracias a Dios que funcionó. Creo que lo peor ya pasó. Gracias a su transformación incompleta y al poder detrás de la canción que lo salvó, Issei debería estar bien ahora. Drake exhaló mientras hablaba. Si todavía tuviera cuerpo, estaría cubierto de sudor. ¿Cómo sucedió esto? Azazel todavía no entendía cómo surgió Juggernaut Drive. La causa más probable de este incidente es el hecho de que los recuerdos de los poseedores del pasado se habían apoderado de la mente de Issei cuando creía que Akeno y Bali estaban muertos. Había perdido el conocimiento después de ver sus cuerpos. Debe haber olvidado que todavía estaban vivos cuando se desmayó. De todos modos, al menos Issei no perdió ningún año de su vida. Drake todavía se aferraba a la esperanza mientras intentaba pasársela a Azazel. Azazel luego se volvió hacia los serafines que habían acudido en su ayuda e inclinó la cabeza en total gratitud. No sé cómo pagarte. Te lo debo a ti, a Gabriel y a Michael. Azazel no estaba seguro de cómo pagaría a sus antiguos enemigos hermanos. Michael miró bien a Issei con cierto grado de preocupación e interés. Al poner una mano en la frente de Issei, Michael pudo sentir un presentimiento al pensar en los eventos del día. Mirando a Azazel por un momento, Michael dedujo que no estaba cuidando a Issei por propósitos ocultos y obscenos. Azazel parecía más un padre preocupado que un científico loco. Sonriendo, Michael simplemente asintió con la cabeza hacia Azazel. No te preocupes, Azazel. No hay necesidad de pagar tu deuda ahora mismo. Si bien Michael había querido hacer este acto de forma gratuita, estaba seguro de que necesitaría la ayuda de Azazel en el futuro, por lo que tendría que poder cobrar su favor a tiempo. Adiós, Azazel. Gabriel sonrió dulcemente mientras se iba con sus hermanos celestiales. Habría sido imprudente que los ángeles permanecieran demasiado tiempo en el inframundo, dada la delicada tregua entre ellos y los demonios y los ángeles caídos. Al verlos irse, Azazel les agradeció en silencio nuevamente antes de darse la vuelta. Azazel exhaló un suspiro de alivio mientras contemplaba las ruinas del Instituto Grigori. Mientras los cimientos desaparecieron, nadie más resultó herido. Miró a Barakiel y notó los varios moretones y cortes con los que tuvo suerte de escapar, pero por lo demás, el maestro del rayo sagrado estaba bien. Miró a Bali y notó que no tenía heridas aparentes, pero estaba inconsciente. Momentos después, Shemaza había regresado y quedó asombrado por la devastación causada en el lugar. Después de informarlo, el vicegobernador general estaba muy preocupado por los riesgos futuros de Juggernaut Drive, pero Azazel dejó de lado las preocupaciones por el momento. Al reparar rápidamente su base, Issei y Bali volvieron a recibir atención médica. Después de varias pruebas, se llegó a la conclusión de que los dos volverían a estar postrados en cama durante mucho tiempo. El cuerpo de Issei había sido sometido a mucho estrés recientemente y Bali acababa de terminar de recuperarse de su herida anterior. Afortunadamente para ellos, ese fue el fin de las transformaciones por un tiempo. Barakiel, que había logrado recuperarse bastante rápido, decidió irse a casa después de que le aseguraron que los dos estarían bien. Azazel se volvió hacia Barakiel y le dio las gracias. Gracias, Barakiel. Protegiste a Bali varias veces. Te lo debo. Azazel esbozó una sonrisa amable y le aseguró a su amigo que encontraría una manera de pagarle. No es necesario, Azazel. Estoy feliz de poder ir a casa con mi esposa y mi hija ahora. Barakiel sonrió feliz al pensar que su bella esposa y su adorable hija le darían la bienvenida a casa. Está bien. Diles a Shuri y a Keno que los saludé. Azazel lo despidió, satisfecho de que su amigo pudiera irse sano y salvo. Cuando Barakiel regresó a casa, esperaba ver a su esposa e hija como de costumbre. De alguna manera, Shuri tenía la capacidad de detectar cuando regresaba a casa.
Ella siempre lo estaba esperando cuando regresaba al santuario, con una sonrisa radiante en su rostro. Mientras la luz se desvanecía de su vista, Baraquiel esperaba ver a su hermosa familia y su cálido hogar, sin embargo, lo que vio estaba lejos de serlo. Todas las puertas estaban derribadas y rotas. El santuario parecía como si hubiera sido devastado. Al escuchar los gritos y los llantos de su hija, Baraquiel corrió hacia donde sabía que estarían y vio a numerosos hombres que reconoció como sus enemigos. Dr. Wost, el triste destino de Donna Noble. Reproducir canción. Sin embargo, no eran en eso en lo que se centró. Tendido en el suelo, destrozado y sin vida, estaba el cuerpo de su amada esposa, Shuri. Su hija lloraba desconsoladamente y acunaba a su madre fallecida, llamándola. Madre, madre. Akeno sollozó mientras se aferraba al cadáver ensangrentado. El odio silencioso y la furia explotaron en el corazón de Baraquiel. Su rostro permaneció severo y su voz silenciosa, pero sus acciones fueron frenéticas y brutales. Creando una espada de luz, se lanzó hacia adelante y mató al enemigo que le había quitado la vida a su esposa. Mientras mataba a cada persona, Baraquiel no sintió satisfacción ni consuelo en su corazón. En todo caso, el dolor agonizante en su corazón solo creció. Sabía que nada de esto le devolvería a Shuri, pero era demasiado odioso para perdonar a nadie. Gritos y súplicas de clemencia provenían de uno de los agresores, que había sido apoyado contra una pared. Por favor. Por favor. Misericordia. Gritó uno de los hombres mientras Baraquiel se acercaba a él. Cada uno de sus pasos sonó como un trueno. La electricidad crepitó cuando Baraquiel sintió que llegaba al punto de ebullición. Apuntando su espada hacia adelante, Baraquiel disparó un rayo contra el último agresor, incinerándolo hasta convertirlo en nada. De él no quedaron ni siquiera cenizas. Cubierto de sangre y respirando con dificultad por el frenesí en el que había caído, Baraquiel fue sacado de su trance por los sollozos de su hija. Mirando hacia donde estaba, a Baraquiel le dolía el corazón y todo su cuerpo temblaba mientras avanzaba hacia ella. Intentó tocar a su esposa pero su hija lo agredió. «No la toques», gritó Akeno, su voz mezclada con veneno. Se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron. Baraquiel retrocedió y nunca antes había visto tanto odio en sus ojos. ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? Porque no estabas aquí, mamá murió. Siempre te esperamos pero nunca llegas a casa a tiempo. Esta vez llegaste a casa demasiado tarde. Akeno se lanzó entre su padre y el cadáver de su madre, aferrándose a él. Por ti y tus estúpidas alas negras, la gente vino detrás de nosotros. Dijeron que por tu culpa tenía que morir. Dijeron que todos ustedes tenían que morir. Todo por culpa de estas alas negras. Odio mis alas. Odio tus alas. Los odio. Odio a los Imejima. ¿Por qué no se van todos? Los gritos de odio y dolor de Akeno resonaron por toda el área, demostrando lo fuerte que sentía por sus palabras. Baraquiel quiso quedarse pero escuchó clamores y reconoció a los familiares de Akeno. Probablemente sabían lo que había sucedido y, como sospechaba Baraquiel, uno de los miembros del clan Imejima que reconoció estaba entre el grupo. Así que los demás no te mataron a ti ni a tu mocoso. No importa, terminaremos su trabajo. Vi los destellos de luz roja cerca de este santuario. Vine a investigar y ¿a quién más encontré? Un ángel caído, nuestro cerebro lavado. Pariente y su asqueroso hijo. Naturalmente, notifiqué a tus enemigos, malvado bastardo. Ahora muere. Los miembros del clan Imejima confundieron la sangre que cubría a Baraquiel con la suya, pero fue un error fatal. Dispersando su espada ligera, Baraquiel se envolvió en un rayo sagrado y aniquiló a todos los miembros del clan que fueron lo suficientemente tontos como para venir aquí. Sin dejar restos del enemigo en un instante, el silencio llenó el santuario, salvo por los gritos de Akeno. Si me quedo, mi hija solo me odiará más. Por mi culpa y mi esposa está muerta. Quizás, es mejor si me voy. Baraquiel comenzó a desesperarse y consideró llevar a Akeno a un lugar seguro, independientemente de sus protestas, pero el líder del ángel caído vio a familiares de Akeno, que eran neutrales. Baraquiel luego preparó un círculo mágico para salir. De repente, Baraquiel sintió que se le erizaban los pelos de la espalda mientras disparaba y, casi de inmediato, una columna de luz surgió del suelo, destruyendo el santuario en el que Akeno todavía estaba dentro. Con el rostro contorsionado en una mirada horrorizada, el líder del ángel caído intentó moverse hacia él, pero ya era demasiado tarde. El santuario ya no existía y no quedaba nada, salvo las cenizas.
Antes de que pudiera ir a su casa destruida, Barakiel quedó envuelto en la luz de la teletransportación. Al reaparecer en Grigori, Azazel quedó atónito por el regreso de Barakiel. Alarmado por la sangre que estaba cubierta, Azazel corrió hacia él. Barakiel. ¿Qué pasó? Azazel llevó a su amigo a un asiento. Sin poder reprimir más sus emociones, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del severo ángel caído. Temblando y agarrándose la cara para ocultar su dolor, Barakiel apenas pudo evitar rugir de agonía emocional mientras explicaba la historia de lo que lo llevó a este momento. Shuri, Akeno, están muertos. Su clan, ellos, les dijeron a nuestros enemigos dónde vivía y vinieron a atacarme. Encontraron a Shuri y Akeno en su lugar. Mataron a Shuri. Yo los maté pero luego a su familia. Vinieron, atacaron y los maté de nuevo. Todo lo que hice fue matar enemigos y ahora, maté a mi esposa y a mi hija. Justo cuando les di la espalda, nuestra casa fue destruida junto con mi hija. Barakiel se desplomó entre sollozos y Azazel sintió que las lágrimas también caían por su rostro. Azazel quería caer en el dolor también pero no podía. Tenía que ser un pilar de apoyo para su hermano. Azazel llevó a Barakiel a una habitación y escuchó a su hermano llorar hasta quedarse en silencio. Al salir de la habitación cuando todo estuvo hecho, Azazel cayó de rodillas. En total shock, Azazel se dio cuenta de lo que había causado la tragedia de Barakiel. Todo es mi culpa. Si no hubiera llamado a Barakiel para que me ayudara, él habría estado en casa para proteger a su esposa. Shuri, dulce Shuri. ¿Por qué? Primero Ryuken y Reiko, ahora tú también. Shuri. Y el pobrecito Akeno. Era tan dulce. Ella no merecía nada de esto. Una vez más, no pude proteger a mis amigos. Azazel golpeó el suelo con autodesprecio mientras la culpa lo carcomía. Dr. Woest, el triste destino de Donna Noble. Fin de la canción. Después de mucho tiempo, Azazel logró recomponerse. Si bien se sentía culpable, Azazel decidió que no podía quedarse así para siempre. Tenía que seguir adelante o el pasado simplemente lo arrastraría hacia abajo. Todavía tenía que liderar a su pueblo y asegurar su supervivencia. Podría hundirse en sus emociones más tarde. En ese sentido, Azazel declaró que nadie le diría a Issei sobre su participación. Si bien nadie culpó al niño, el híbrido dragón humano había jugado un papel en las muertes de Shuri y Akeno. Conociendo a Issei, si supiera los eventos que habían sucedido, se culparía a sí mismo. Aún así, Azazel mintió y les contó a Issei y Bali lo que les había sucedido a Akeno y Shuri. Mintió diciendo que la razón por la cual Barakiel no pudo protegerlos fue porque el ángel caído había sido enviado a una misión importante. Issei no culpó a nadie pero sí sintió enojo hacia quien mató a su tía y a uno de sus mejores amigos. La ira hervía en su corazón y la desesperación había regresado a él, pero esta vez, Issei había recordado la lección de su padre y se había controlado. A pesar de que hizo esto, él y Bali todavía lloraron por sus seres queridos fallecidos durante días, pero finalmente decidieron seguir adelante. Se estaba volviendo más inquietante que se hubieran acostumbrado cada vez más a perder gente. Pronto el silencio se apoderó del Instituto Grigori durante días. Nadie habló innecesariamente, ya que muchos habían oído hablar de la tragedia de Barakiel. Se presentaron respetos silenciosos a Shuri y Akeno, quienes eran conocidos por varios ángeles caídos. Todos esperaban que este fuera el final. Primero fue la pérdida de los padres de Issei y ahora Barakiel perdió a su familia. Bali también había experimentado una infancia traumática, que solo unos pocos conocían. Habían pasado un total de 2 años desde ese día e Issei y Bali ahora tenían 12 años. Azazel se había asegurado de enseñar todo lo que pudiera de Bali e Issei a medida que pasaba el tiempo. Bali tenía un ritmo de aprendizaje mucho más alto que Issei, pero demostró ser el más persistente. Después de que ambos desbloquearon el balance Breaker, Azazel desarrolló la Downfall Dragon Spear para comprender mejor los Sacred Gears de los dragones y poder instruir mejor a los niños bajo su cuidado. Cuando Bali aprendió todo lo que Azazel podía enseñarle, tenía 5 Devil Wings. Dada su corta edad, Azazel estaba segura de que tendría más a medida que se hiciera más fuerte. Fue después de pensar esto que su hija entró en su oficina. Parecía seria e incluso triste cuando entró. ¿Bali? ¿Qué pasa? Azazel se arrodilló frente a ella. Papá. Hay algo de lo que quiero hablarte. Bali sonaba nervioso, incluso triste. ¿Qué ocurre? A Azazel no le gustaba hacia dónde iba esto. Ya habían ocurrido suficientes tragedias.
No quería escuchar más malas noticias. Papá, voy a irme a entrenar. Dijiste que me entrenarías personalmente, pero necesito ser más fuerte. Issei se lastimó porque Akeno y yo no éramos lo suficientemente fuertes. No quiero que eso suceda. Esto sucederá de nuevo. Por eso, voy a irme a entrenar con otras personas. Eres amigo de Odín, ¿verdad? Quiero ir allí para aprender más. Por favor, papá. Valí suplicó de rodillas con desesperación. Honestamente, Azazel no quería dejar que su hija fuera a algún lugar lejano, pero cuando vio la desgarradora súplica de su hija, la fuerza de voluntad de Azazel se derrumbó. Con un largo y profundo suspiro, Azazel asintió. Muy bien. Me pondré en contacto con Odín y le pediré un favor que me debe. Sin embargo, no irás solo. Enviaré a Penemue y a un pequeño grupo de ángeles caídos contigo para tu protección. Mientras no lo hagamos, tienes una animosidad particular con los nórdicos, no podemos permitir que marches hacia Asgard sin previo aviso y sin protección. Yo me encargaré de preparar las cosas. Tienes que ir a hacer las maletas. Azazel ya estaba formulando planes y horarios cuando su hija salió de la habitación. Entendió que Valí quería poder por una razón noble, y quién era él para obstruirla en una causa tan noble. Si bien le entristeció verla irse, Valí prometió regresar tan pronto como completara su entrenamiento. Sin embargo, Azazel estaba preocupado por si Issei se tomaría bien las cosas o no. Los dos se habían vuelto muy cercanos en los 3 años que vivieron juntos. En realidad, se estaba haciendo evidente que Valí había desarrollado sentimientos por su rival barra amigo. Ella se sonrojaba muy a menudo cerca de él y tartamudeaba cada vez que él elogiaba su apariencia. Azazel en realidad estaba asustado de lo rápido que Valí maduró mentalmente. Espero que nada salga mal. Azazel miró por la ventana mientras contactaba al viejo del norte. Valí estaba haciendo la maleta y acababa de encontrarse con Penemue. El ángel caído de cabello púrpura había sido como su cuidador y mentor durante años. Ella le enseñó cómo ser una dama apropiada y correcta y la cuidó cuando se trataba de niños. En realidad, fue ella quien le dijo a Valí que intentara crecer más aprendiendo sobre el mundo. Penemue, ya tengo todo empacado. Estoy listo para partir en cualquier momento. Valí sonrió dulcemente a su figura parecida a una hermana mayor, quien le acarició la cabeza. Bien. Azazel también está preparando las cosas, así que deberíamos poder irnos tan pronto como él diga cuando podamos. Penemue luego se fue para supervisar algunos asuntos finales. Luego, Valí saltó al sentir un fuerte golpe en su espalda. ¡Kia! Ella gritó y luego abruptamente se tapó la boca. Se dio la vuelta y vio a Issei, sonriendo tontamente. Issei. No hagas eso. Valí hizo un puchero porque odiaba que él la avergonzara así. Lo siento. No pude evitarlo. Issei se frotó la nuca tímidamente. De repente, Valí recordó que se había olvidado de decirle a la persona que le gustaba que se iría con poca antelación. Dime, Valí, ¿qué tal si comemos algo? Me muero de hambre. Sugirió Issei. Valí quería contarle lo que estaba haciendo, pero decidió que esta podría ser la última vez que podría pasar tiempo con él en mucho tiempo, por lo que decidió ir con él. Bueno. Caminando hacia la cafetería en Grigori, los dos disfrutaron de una comida japonesa y conversaron. Escuché que extendiste el tiempo que podías permanecer en Balance Breaker, Issei. No puedo creer que puedas usarlo por un día ahora. Valí quería sacar todo lo que pudiera de su conversación porque sabía que extrañaría hacer esto. Sí, pero no es nada especial. Por cierto, escuché que causaste un accidente en los laboratorios el otro día. Jaja. Escuché que volaste algunos tubos de ensayo en un experimento. Issei se rió jovialmente mientras se burlaba de su amigo. Valí hinchó sus mejillas ante esto. Estúpido Issei. Siempre bromeando. No quiero hablar más contigo. HMPH. Valí resopló y giró la cabeza, haciendo que Issei se disculpara rápidamente. Lo siento. No puedo evitarlo. Issei luego se contuvo antes de poder decir algo más. Deberías tratar a una dama como es debido. Valí se quedó quieta y mantuvo la cabeza vuelta. Hombre. Esto me trae recuerdos. Recuerdo cuando le hacíamos bromas al tío Azazel reorganizando sus horarios y luego cambiábamos el equipo de entrenamiento del tío Barakiel con réplicas de goma. También entrenábamos juntos y entrenábamos hasta éramos negros y azules. Recuerdo cuando me hiciste prometer que siempre sería tu amigo y me quedaría contigo.
Las palabras de Issei estaban clavando un clavo en la mente de Balí. Necesito decírselo. Oh, se va a enojar mucho conmigo, pero estoy haciendo esto por su bien. Balí se agarró el pecho mientras juntaba coraje y hablaba. Issei, hay algo que tengo que decirte. Balí se enderezó y miró a la persona que le gustaba directamente a los ojos. Mirándola inocentemente, las cejas de Issei se arquearon de manera inquisitiva. ¿Eh? Y yo, dejaré a Grigori por un tiempo. Me voy. Balí habló solemnemente y se arrepintió de haber hablado tan pronto como vio su sonrisa convertirse en una expresión herida. ¿Qué? ¿Por qué? Issei dejó caer sus palillos sobre la mesa. Tengo que volverme más fuerte, Issei. Ya no estoy creciendo mucho aquí. Tengo que viajar y volverme más fuerte para poder proteger a las personas que me importan. Lo siento mucho, Issei, pero quiero hacer esto. Por el bien de todos. Balí tuvo un poco de miedo de que Issei arremetiera contra ella. Issei bajó la cabeza. Issei suspiró y la miró con una sonrisa de dolor, pero su voz era suave cuando habló. Está bien. Lo entiendo, Balí. Pero prométeme algo. ¿Sí? Prométeme que definitivamente volverás. Issei la miró con ojos suplicantes. Balí era una de las pocas personas que quedaban en su vida. Balí asintió y le dio a Issei una última sonrisa. Por supuesto, Issei. Juro volver contigo. Luego, Balí se inclinó sobre la mesa y besó la mejilla izquierda de Issei. Adiós. Luego, Balí se fue cuando vio a Penemue, quien le había indicado que era hora de irse. Issei la observó mientras se iba, sin apartar la mirada ni una sola vez mientras intentaba grabar sus recuerdos de ella en su mente. Adiós. Issei murmuró tristemente ya que ahora estaba solo. Mantente a salvo y hazte más fuerte. Issei luego hizo una mirada de poderosa determinación en sus ojos. Porque de ahora en adelante, yo también seré más fuerte.